hoxe pola noite dúas cousas. A primeira delas é que temos que rematar as 9:15 como moi tarde, porque senón non dá tempo a chegar a hora de teatro, entón rogaríamos logo no coloquio que forades breves, concisos e demais. E a segunda delas, avisamos dun acto que organiza o Concello de Pontevedra de recuperación da memoria histórica que vai haber o día 22, o sábado 22, aquí ás 7 da tarde, que se titula Cando Pontevedra era unha illa, e que vai haber unha proxección de teatro, unha proxección de película e interverán un par de persoas. Iso tamén. Os medios de comunicación convertíronse durante o século pasado nos grandes fabricadores de pensamento, o tempo que terxiversaban ou directamente destruían a realidade. Parxaban deste modo a ser o aparato ideolóxico dun poder que nunca se caracterizou por estar ao servizo dos máis febres. Transformaron deste xeito a violencia nun arte. Xa non só se trataba de violentar ou destruir o outro, agora a afrenta era peor, tratábase de escarnialo, ridiculizalo, negar a súa existencia ou directamente condenalo sin permitirle tan siquiera dereito a defenderse. No medio desta voráxine, os peóns conscientes ou pragmáticos foron sempre os xornalistas. Dun xeito ou outro, constituíron a fronte de batalla dende a que se desenrolaba a guerra. E como en todas as guerras, nesta, na mediática, hai tamén paladís de causas xustas, que se arriscan para tentar dar unha voz a aqueles que a perderon tempo atrás. Este é o caso do noso convidado hoxe, Pascual Serrano, nado en Valencia en 1964 e licenciado en Periodismo pola Universidade Complutense en 1993. Ao longo da súa traxectoria profesional en diferentes medios como ABC, Voces, Rebelión, Telesur ou múltiples publicacións españolas e latinoamericanas, ou na súa faceta de escritor articulista desenredado en libros como Periodismo e Crime, Washington contra o mundo ou Perlas, patranas e disparates, demostrou sempre o seu compromiso ca xusticia e a verdade. Pascual Serrano é desas persoas incómodas, que rara vez teñen un lugar nas grandes rotativas ou nas pantallas de televisión. É dos periodistas que defenden teses opostas aos dos grandes medios de comunicación, pois forma parte deses intelectuais nos que a interpretación do que está sucedendo non responde aos intereses de grandes corporacións mediáticas, senón o seu compromiso coa razón e a verdade, pois coida que elas son as mellores defensas contra a guerra e a barbarie. Por todo elo é unha honra para nós contar hoxe coa súa presencia aquí. Moitas gracias por aceptar a nosa invitación. Sen máis, ten a palabra don Pascual Serrano. Hola, buenas tardes. Antes que todo, agradecer al Daula Castelao su buena idea con este tema de tratar, que es el de la violencia, y en mi caso la violencia y comunicación. Agradecerles también su invitación para poder estar aquí con vosotros. Por supuesto, también agradecerle a Ana esas bonitas palabras por el contenido y por la forma. Nunca las había oído en gallego y pocas veces en castellano. Y dicho esto, pues como bien podéis comprobar en el programa, yo quiero hablar sobre la violencia y sobre la comunicación. Históricamente, todos los grupos sociales han buscado recurrir a medios y estrategias de comunicación para transmitir al resto de la sociedad sus principios, sus valores, modelos e intereses. Y de la misma manera, la violencia de origen político y social siempre está presente en las sociedades, bien protagonizada por grupos que se rebelan contra el poder establecido, bien la utilizada por ese propio poder, o simplemente en las condiciones de vida de los ciudadanos que conllevan una determinada dosis de violencia. Al final hablaremos del concepto de violencia y de las circunstancias morales que la rodean. Estos dos elementos confluyen cuando las estrategias y los medios para comunicar abordan el tema de la violencia, que es como decir cuando el discurso es utilizado para legitimar o desautorizar la violencia. Al fin y al cabo, no nos hemos de engañar, es prácticamente imposible informar de elementos relacionados con la violencia eliminando el juicio de valor. El panorama se agrava cuando, como se ha visto en intervenciones anteriores, la capacidad de comunicar está distribuida desigualmente. Puede parecer que el mensaje generalizado en los medios de comunicación, al menos en el mundo que se denomina desarrollado, es el rechazo a la violencia,
Ese es el primer prejuicio que yo quisiera abordar. Desgraciadamente, nuestras sociedades no siempre están suficientemente maduras y preparadas para enfrentar las claves comunicacionales, más aún en un tema tan fácilmente maleable por las emociones como es la violencia. Los escenarios en los que podemos encontrar estrategias comunicativas habituales y normalizadas al servicio de la violencia pueden ser varios. Algunos de ellos son los que vamos a exponer ahora. En primer lugar, sería el de sembrar la confrontación y agresión contra un grupo social, el de legitimar guerras e intervenciones militares, el de la búsqueda de emociones que generen miedo y despierten la necesidad de organismos de seguridad, frivolizar las guerras y las armas, y los egos informativos y la explotación del espectáculo y el sensacionalismo. En cuanto al primer punto, es decir, cómo los medios, de un modo aparentemente normalizado, legitimado, siembran la confrontación y agresión contra un grupo social, hay algunos elementos que sí quisiera contar. En los últimos meses hemos asistido a un apasionante debate sobre la ilicitud o no de la publicación de unas caricaturas sobre Mahoma en una publicación de Alesa. Se discutió mucho si aquello era libertad de expresión o un insulto a una cultura y una creencia religiosa. En cualquier caso, la realidad es que esa comunicación generó violencia. Podríamos discutir si esa violencia fue fruto de la intolerancia de un grupo social hacia ese mensaje o si ese elemento comunicado era el provocador de la violencia. Aún así, creo que estaríamos simplificando el debate porque detrás de las consecuencias había muchos elementos ocultos que nos han explicado y también muchos intereses que han intentado rentabilizar el conflicto. No voy a entrar a analizarlo porque no es el objeto de este encuentro, pero sí quiero que el ejemplo sirva para reflexionar sobre la complejidad de la cuestión de los límites de la libertad de expresión. Mienten quienes dicen que no debe haber esos límites, porque esos mismos que no se replantean el encarcelamiento de un ultraderechista francés que niega el Holocausto, o la clausura de una librería nazi que distribuye obras de Hitler o iconografía de Tercer Reich. Hemos de ser realistas. Las sociedades, con razón o sin razón, pueden reaccionar con virulencia hacia determinados mensajes. No debería ser justificable, desde el punto de vista de la libertad de expresión, defender la difusión de esos mensajes, ignorando el rechazo que puede generar. Lo que es evidente es que en muchas ocasiones, más que hacer uso de la libertad de expresar algo, lo que se pretende es generar un conflicto social violento, que es diferente de generar un debate. Las caricaturas no buscaban generar un debate, sino un choque de civilizaciones, al gusto de Huntington, ese ideólogo neoconservador estadounidense, quien en su obra Ya, El choque de las civilizaciones, defendió la tesis de que existía una guerra ideológica entre el Occidente y el Islam. Y sigamos viendo ejemplos. Yo creo que hay un ejemplo con un gran precedente jurídico, que es la sentencia del Tribunal Internacional sobre Ruanda. La labor incendiaria de promoción de la violencia por los medios de comunicación fue reconocida y condenada incluso por ese Tribunal Penal Internacional en el caso de la Guerra de los Grandes Lagos en 1994. Ese Tribunal Internacional condenó en ese año a 3 directivos de empresas periodísticas a cadena perpetua o largos años de prisión por incitación pública y conspiración al genocidio en el enfrentamiento entre Hutus y Tutsis en África. Fue una sentencia que no admitió apelación, procedente de un cuerpo integrado por juristas de distintos países. Es importante saber que los condenados no eran simples redactores, sino directivos y propietarios de empresas de comunicaciones y, paralelamente, con otros intereses económicos. Es decir, que no utilizaban su influencia comunicativa como un medio cultural e imparcial, sino criminalmente en defensa de beneficios y privilegios propios y de minorías poderosas. La Guerra de los Grandes Lagos, como recordarán, implicó a Ruanda, a Uganda, a la República Democrática del Congo y a Burundi, y provocó la muerte de 500.000 de personas y más de 2 millones de exiliados que huyeron a los países vecinos perseguidos por hordas asesinas que cometieron todo tipo de atrocidades. Los cargos de los sentenciados fue, leo textualmente, genocidio, incitación pública a cometerlo, conspiración para cometer genocidio y crímenes contra la humanidad en las modalidades de persecución y exterminación. Entre los argumentos de la sentencia se destaca que sabían del poder que tenían las palabras y en lugar de usar medios legítimos para defender su patriotismo, optaron por el genocidio. Los jueces
recordaron que no se respetó la responsabilidad que conlleva la libertad de expresión y envenenaron las mentes de sus lectores y audiencias. La emisora de radio condenada hizo llamamientos expresos para exterminar a los tutsis, la etnia minoritaria de Ruanda. Levantaos para exterminar al enemigo, fijaos en su nariz y si es fina y pequeña, romperla, decía el presentador de la radio. También, alegando una mejora de la seguridad, esta radio difundió mensajes animando a los tutsis a volver a sus casas y a muchos de los que siguieron el consejo fueron asesinados inmediatamente. Como prueba del poder de la emisora, el veredicto señaló que cuando la radio solicitó que no hubiera más ataques contra la fuerza de paz de la ONU, estos cesaron. Los medios prepararon el terreno para el genocidio, dijo la jueza, quien recordó que la radio era el medio de comunicación que llevaba a más gente en Ruanda. Observen cómo al tratarse de un tribunal internacional que afrontaba las responsabilidades indiscutibles de un genocidio de medio millón de personas, no surgieron las habituales voces que les acusaban de atentar contra la libertad de expresión. Por tanto, se creó un valioso precedente que determinó la existencia de responsabilidades muy graves por parte de los medios de comunicación en un caso de extrema violencia. Hay más ejemplos, que es el caso del odio nacionalista en Yugoslavia. Otra guerra que requirió la creación de un tribunal internacional fuera de Yugoslavia, donde también los medios jugaron un papel fundamental colaborando con el enfrentamiento étnico. Llegaron a la conclusión de que todos los bandos manipulaban el subconsciente colectivo hasta crear condiciones objetivas, según ellos, para declarar la guerra. Según afirman los analistas de varios trabajos, la primera batalla de la guerra de los Balcanes se libró en los medios de comunicación de masas, más bien en los medios de manipulación de masas. En un trabajo titulado ¿Cómo se construye una guerra?, la revista El Viejo Topo, en 1991, explicó que la primera bala no se disparó en el 91, sino se disparó mucho antes. Luego vendría Croacia, Bosnia, Herzegovina y Kosovo. Muchos analistas han afirmado que sin medios de comunicación, concretamente sin televisión, hubiera sido muy difícil que hubiera estallado la guerra en Bosnia. La connivencia de los medios de comunicación con los nacionalismos más extremos, salvo honrosas excepciones, sentaron las bases para el conflicto bélico. Esta autora recuerda que en el verano del 92 una misión de la Organización Internacional de Periodistas que visitó las distintas repúblicas yugoslavas volvió con unas conclusiones espeluznantes. La manipulación campa a sus anchas en los medios de comunicación, tanto serbios como croatas, hasta el punto que se habla de crímenes de guerra mediáticos a los que se les podría exigir un Nuremberg correspondiente. Algunos de los periodistas que habían sido más críticos con el sistema comunista desde posiciones progresistas se convirtieron en vectores complacientes de la propaganda nacionalista xenófoba. Los medios impusieron la idea nacionalista xenófoba. Recuerdan bien que eso sucedió en los medios de comunicación de las dos partes, de Serbia y de Croacia. La lección, por tanto, que se saca es que los políticos demócratas, centenares de periodistas independientes, intelectuales que no se han puesto al servicio del poder y buena parte de la sociedad civil de la antigua Yugoslavia, creen que lo que pasó en Bosnia es un ejemplo de cómo los medios de comunicación han sido el instrumento a través del cual los políticos ultranacionalistas, no importa el signo del que provengan, arrastraron a su pueblo a una guerra que no quería. En la antigua Yugoslavia, la manipulación de los medios contribuyó decisivamente a romper la convivencia de una sociedad multiétnica, pluricultural y plurreligiosa. En la década de la guerra, como espectáculo, la guerra de Bosnia puso en evidencia que a menudo los medios no explican los conflictos, sino que los refuerzan. Otro caso que también quisiera analizar es el de Venezuela. En Venezuela, los medios opositores, en marzo del año 2002, llevaban semanas convocando a una masiva manifestación contra el gobierno de Hugo Chávez. Esta se autorizó, como tantas otras, puesto que los organizadores la presentaron como pacífica. Durante la manifestación, tanto en el lugar como desde las televisiones opositoras, se hizo un llamamiento para que los manifestantes se desviaran de su recorrido y se dirigiesen hacia el Palacio Presidencial de Miraflores para enfrentarse a la Guardia Presidencial. El titular, en ediciones extraordinarias de la prensa repartida entre los manifestantes, era «Todos a Miraflores». Era una frase que no cesaba de repetirse en las televisiones. Incluso ya se tenían preparadas las declaraciones de los opositores acusando a Chávez de los manifestantes muertos antes de que los hubiera. Esos medios, cuando lograron que un grupo de militares secuestraran al presidente, informaron que había renunciado voluntariamente. El odio que generó la campaña mediática con el objeto de derrocar un gobierno se demostró irrefrenable, hasta el punto de que grupos antichavistas
comenzaron la caza de líderes y responsables gubernamentales del gobierno local. Cientos de personas rodearon la embajada de Cuba porque entendían que la influencia de ese país había sido decisiva en la política de Chávez, cortaron el suministro eléctrico, rompieron el suministro de agua a golpes, lanzaron objetos contra el edificio que se había asediado por grupos violentos en lo que suponía una flagrante violación de las normas internacionales. Y cuando comenzaron a bajar desde los cerros los partidarios de Chávez, esas televisiones se dedicaron a emitir dibujos animados. La violencia y el odio de los medios venezolanos contra el gobierno eran y siguen siendo espectaculares. Yo recuerdo estando allí a un comentarista político describiendo cómo el presidente, cada día que pasaba, se le iba conformando la cara hasta parecerse a un hombre de Cromañón. Observen sus pómulos cada vez más pronunciados, su mandíbula agrandada, decía la lista. Ese era el discurso xenófobo que buscaba despertar el odio entre la audiencia. Del mismo modo, en aquellos disturbios del 11 de abril, las cámaras captaron a 3 partidarios de Chávez disparando desde un céntrico puente de Caracas. La versión opositora es que disparaban contra una manifestación de civiles desarmada que circulaba por debajo del puente. Finalmente, el juicio demostró que se defendían de unos policías metropolitanos que estaban bajo la orden de un alcalde antichavista y que no existía ninguna manifestación debajo de ese puente. Durante el año que tardó en dictarse la sentencia, los medios opositores estuvieron emitiendo todos los días, a una media de 3 veces, las imágenes de los partidarios de Chávez disparando sus armas cortas con una voz en off que decía textualmente: obsérvese a los pistoleros, a los asesinos, cómo descargan la pistola y la vuelven a cargar sobre la marcha indefensa. Quiero recordar que eso, que no era verdad, se emitió 3 veces diarias durante un año. En la conmemoración del año de aquellos sucesos, en abril del 2003, yo me encontraba en Caracas, de nuevo la oposición convocó a movilizaciones y concentración en el trágico puente. Su eslogan durante el mes anterior es «Vamos a por ellos». Algunos partidos de Chávez también se dirigieron al lugar, mientras la mayoría esperaba expectante en sus barrios esperando instrucciones. No se movilizó ningún venezolano de la convocatoria opositora. No funcionó el llamado a la violencia. El pueblo había tomado nota de lo sucedido el año anterior, pero los medios no. Quizás porque los primeros sabían que tenían algo que perder, la vida, como se vio en aquellos enfrentamientos. Y los segundos, con su habitual impunidad, no se jugaban nada. Otro ejemplo es el que sucedió en unos llamamientos a la violencia en Haití. El pasado mes de diciembre, antes de las elecciones presidenciales, la burguesía y la élite económica de Haití convocó una huelga general en la que le pedían a las tropas de la misión de paz de la ONU que intervinieran militarmente en unos suburbios de Cité Soleil, los suburbios de Montepríncipe, para actuar contra los grupos populares deprimidos que eran partidarios del candidato progresista René Préval. El anuncio que emitía en televisión era: el próximo día X yo no dejaría que mi hijo saliese a la calle. Se trataba de un mensaje que buscaba paralizar al país mediante la amenaza de violencia contra los niños. En Haití, recuerdo de nuevo, hay desplegada una misión de paz de la ONU, y deberían pensar que tan importante como intervenir para impedir un tiroteo es asumir que los medios no realicen incitaciones a la violencia. Otro elemento de cómo los medios siembran la agresión es el caso de la India. En muchas ocasiones, gobiernos y medios de comunicación azuzan conflictos religiosos y étnicos con el único objeto de dejar en un segundo plano otros elementos más molestos para el poder. Así, en la India, donde se está fomentando el enfrentamiento entre hindúes y musulmanes, la escritora Arundhati Roy recuerda que el gobierno fomenta el odio entre las comunidades y plantea la prohibición de las escuelas musulmanas y otros lugares de encuentro de esta religión, en lugar de permitir que se expresen los problemas verdaderos de los ciudadanos. Roy plantea que los responsables, cito textualmente, de los medios de comunicación deberían impedir que los artículos de sus periódicos y los anuncios de sus emisoras de televisión en las horas de máxima audiencia sean secuestrados por las espurias pasiones y la retórica teatralmente preparada de los agitadores profesionales, los cuales tienen como objeto distraer la atención de cualquiera otros problemas. Y por último, quiero recordar también que el pasado mes de marzo, hace muy poquito, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Periodistas de Chile
condenó a los principales diarios chilenos por su complicidad con los crímenes de la dictadura. Se condenó a los directores de los periódicos El Mercurio, La Segunda, Últimas Noticias y La Tercera, y a una periodista, por la falta de ética y no cumplimiento con el deber de entregar la verdad a la ciudadanía en unas publicaciones realizadas en los primeros años de la dictadura, referentes al secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en el montaje conocido como Operación Colombo. Era una operación del régimen militar chileno en la que intentó hacer creer a la ciudadanía chilena e internacional que las denuncias de familiares sobre desapariciones eran falsas. A través de esta Operación Colombo, a los que identificaron como militares chilenos de izquierda se les encontró masacrados en Buenos Aires. La versión oficial recogida y difundida por los medios de comunicación cómplices con la dictadura es que se habían matado entre ellos en un arrebato de rencor y de peleas internas y que de ninguna manera fueron víctimas de Pinochet. Los medios dieron por buena la versión, sin ninguna confirmación ni fuente, y difundieron a pesar del daño que se hacía a la honorabilidad y memoria de las víctimas. De esta forma, la prensa participó y fue cómplice del sistema de violencia y represión de la dictadura chilena. En este ejemplo encontramos unos medios de comunicación que, aunque por las condiciones de la dictadura no hubieran podido cumplir su derecho a la información, aceptaron servir de herramienta del poder, difundiendo las informaciones que diseñaba el régimen de Pinochet, aunque supusiese atentar contra la honorabilidad e imagen de las personas. El precedente sancionador es razonable. Si se acosa a un militar por cómplice de un régimen represivo, ¿por qué no se debe señalar a un periodista como cómplice también de un régimen de mentira, engaño e injuria contra personas y grupos sociales? Es un elemento, en mi opinión, a tener en cuenta, pero apenas ningún medio de comunicación de los que se desenvuelven con normalidad en una dictadura tienen después mayores problemas legales ni morales cuando sobreviene la democracia. España es un ejemplo. Existen también